Buen día, soy el Dr. Hans Hemming, especialista en cirugía general, y el día de hoy vengo a platicarles sobre el viaje de una cirugía. Una cirugía es como un viaje en el cual el camino es el proceso quirúrgico, que empieza desde la consulta, pasa por el día de ingreso al hospital, la cirugía en sí y el proceso de recuperación, y termina cuando llegamos al destino, que es cuando ya te encuentras recuperado y con todos los resultados deseados de la cirugía, y llevando nuevamente tu vida normal. Dependiendo del motivo de la cirugía y otros factores, este puede ser un camino corto y sencillo o un camino largo y difícil. Y vamos a imaginar que este viaje lo vamos a realizar en un coche que vamos a rentar y vamos a contratar a un chofer para que nos lleve a nuestro destino de la manera más segura posible. Este viaje se puede realizar de muchas formas y con presupuestos muy distintos. Pero para este ejercicio vamos a poner dos escenarios. Uno en el que el presupuesto es menor buscando lo más barato o económico. Y otro con un presupuesto más elevado sin llegar a cosas extravagantes. Con cualquiera de estos dos escenarios vamos a poder realizar el mismo viaje y vamos a llegar al mismo destino. Pero hay ciertas cosas que van a ser muy distintas entre un viaje y otro. En este viaje, como ya habíamos platicado, el camino es todo el proceso de la cirugía. El destino es cuando llegamos ya operados a nuestras casas y realizando nuestras actividades normales. Estas dos cosas no pueden cambiar en ninguno de los dos escenarios porque no están en nuestro poder. Las demás cosas sí lo están. Y estas son las que vamos a comparar. El automóvil que vamos a rentar es el hospital o clínica en donde se va a realizar la cirugía, el quirófano en donde nos van a operar y el cuarto en donde vamos a recuperarnos de la cirugía. El conductor es el cirujano que elegimos para llevarnos a nuestro destino. Lo primero que vamos a analizar es el automóvil. Si nunca preguntamos qué tipo de servicio estamos pagando, nos podemos llevar sorpresas. En un viaje con el presupuesto más económico, el auto puede ser desde un Bolcho o un Subaru viejitos hasta un coche nuevo, pero en su versión más económica y básica. En un viaje con más presupuesto, el auto puede ser, por ejemplo, un Volvo, un Audi o cualquier marca reconocida con una versión que tenga todas las medidas de seguridad existentes. Y primero vamos a hacer a un lado lo más obvio, la comodidad del viaje. En la versión más económica, tal vez sea un auto muy básico, sin aire acondicionado, con asientos cómodos para un viaje corto, pero no tan cómodos para un viaje más largo. Y por el otro lado, podemos ir en un auto con asientos de lujo, cómodos, que nos va a servir para disfrutar todo el camino, con aire acondicionado en todo el automóvil. Incluso hay algunos que tienen calefacción en los asientos si fuera necesario. Aparte de lo vistoso y lujoso del exterior del auto, que es lo menos importante en una cirugía, pero también es algo a tener en cuenta a la hora de saber por qué se está pagando. Ahora sí vamos a la parte más importante a la hora de elegir el auto que tomaremos para este viaje, las medidas de seguridad. El camino de una cirugía puede ser un camino recto, con buena carretera, corto y sencillo de manejar, pero también nos podemos topar con caminos largos, con baches en la carretera, con curvas peligrosas y también se pueden agregar los cambios climáticos. Puede que sea una carretera sencilla, pero la lluvia, neblina, ventisca o nevada pueden cambiar mucho el riesgo de manejar en este camino. Y las medidas de seguridad del auto pueden hacer la diferencia de que lleguemos sanos y salvos a nuestro destino, y en ocasiones, si no se cuentan con estas medidas, puede que simplemente no lleguemos al destino. La versión económica probablemente tenga frenos de disco, no cuente con bolsas de aire, tenga llantas de mala calidad que puedan romperse en algún momento en la carretera, y en el caso de un accidente grave, que las cosas de plano se salgan de control sin importar la experiencia del conductor, lo más probable es que no salgamos de ese accidente vial. En cambio, en la otra versión tendríamos frenos ABS, llantas de calidad, probablemente con algún sistema antiponchaduras, control electrónico de estabilidad, frenado automático, suspensión de calidad, bolsa de aire para todos los pasajeros, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no hace imposible que pueda suceder un imprevisto en la carretera, pero aun si el conductor no tiene tanta experiencia, es más difícil que pueda perder el control del volante, y si llegara a suceder algún accidente grave, las probabilidades de salir con vida de ese accidente son por mucho mayores. Ahora vamos a platicar sobre el conductor en este viaje, el cirujano. Lo primero y más básico es saber si este conductor tiene licencia para manejar, es decir, si tu cirujano realmente tiene la formación y las credenciales adecuadas para realizar la cirugía que te está ofreciendo. De ahí puede que contratemos al conductor más económico que nos encontramos en internet sin preguntar más que el precio por el viaje y cruzar los dedos porque sea un buen conductor, sin saber realmente qué nos va a tocar. O puedes conocer previamente al conductor, esto mediante la cita de valoración en el caso de los cirujanos, platicar con él, explicarle cuál es el motivo del viaje, que él pueda analizar todos los factores esenciales para el camino, recomendar cuál es el camino ideal, cuál es la velocidad adecuada, recomendar el automóvil que crea que es el más seguro para realizar el viaje que se está pensando, que puedas conocer si es una persona amable, preocupada, humana, o si simplemente es un conductor que ya quiere terminar con ese viaje para buscar al siguiente cliente. Que te cuente sobre los posibles riesgos que
pueden aparecer en el camino y qué estrategia tiene para poder pasar por todos los obstáculos de forma exitosa. En resumen, un conductor que te genere la confianza absoluta de que te va a llevar al destino de la forma más cómoda y segura posible. Con esta analogía sobre la cirugía siendo un viaje, la finalidad es hacer ver que hay muchos factores que pueden contribuir a que uno llegue a su destino sano y salvo. Tanto en una cirugía económica, porque estamos hablando en una clínica barata, como un cirujano que cobre poco, así como si nos operamos en un hospital con todas las medidas de seguridad y con alta tecnología, podemos llegar a nuestro destino. Sin embargo, la comodidad y las medidas de seguridad entre una y otra van a ser muy distintas. Y estas medidas de seguridad pueden ser la diferencia entre llegar a tiempo y en las mejores condiciones o simplemente no llegar.